Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Familia, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados hoy a través de este precioso tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias por estar una vez más en este precioso tiempo de Corbanot. Y damos inicio con este precioso momento que estamos estudiando, el libro de Proverbios de Mishle. Entonces, permítanme un momentico y comparto. Listo. Entonces, la porción que veremos el día de hoy, amada familia, es el capítulo 6, versículos del 30 al 35. Antes de empezar, entonces, voy a hacer una oración en este momento para que este momento y este tiempo sean dirigidos completamente por nuestro Rey Abba Kadosh y Guardián Todopoderoso. Padre Santísimo, Soberano, Eterno, Avinu Malkeinu, Guardián de Israel, Señor amado. Un día más, Padre Santo, en el que tú nos has permitido estar en pie y te agradecemos infinitamente por ello, Señor. Gracias porque hemos entendido que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de nuestro Rey y Melech. Aquí estamos, Padre Santísimo, entendiendo que queremos, necesitamos, deseamos crecer en tu palabra, en esa verdad preciosa que tú dejaste escrita para cada uno de nosotros. Permite, Padre Santísimo, que estas palabras lleguen a nuestros oídos, calen en nuestras vidas, Señor. Las pongamos como obra, Padre Santísimo. Por favor, dirige a este siervo tuyo, Señor, para que cada una de las palabras que salgan no sean mías, sino que vengan y provengan de ti, Señor Padre Santo. Te lo pedimos, soberano, Rey precioso, eterno, bondadoso y majestuoso, agradeciéndote infinitamente por estar un día más reunidos. Tú nos has dicho en tu palabra que donde hayan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y aquí te necesitamos. Deseamos de corazón que estés tú, Padre Santo, para permitirnos escuchar, atender y estar prestos y atentos a estas enseñanzas. Te lo pedimos en tu nombre santo, precioso y eterno, en el nombre de nuestro Adón y Yeshua Amashiach. Amén y amén. Bien, entonces vamos con la bendición por la lectura de la Torah. Y decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste de entre todas las naciones y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Bueno, entonces, esta enseñanza, amada familia, la quise titular Enséñame a vivir, enséñanos a vivir. Como les digo, ya estamos terminando este 6º capítulo del libro de Mishle y nos deja bastantes cosas que aprender y tener en cuenta para nuestra vida diaria. Eso es lo más hermoso de ir estudiando, ir conociendo e ir entendiendo las palabras de nuestro Abba Kadosh. Y es poder ver cómo se multiplica la sabiduría que cada uno de nosotros puede llegar a tener en ese temor reverente que tenemos de Adonai, de nuestro Rey Celestial, y poderlas poner en práctica y en obra en nuestras vidas. Hemos podido ver cómo en este capítulo de Proverbios, en este capítulo 6, se nos advierte, se nos llama a que prestemos atención a estas deudas y compromisos a los cuales nos podremos llegar a ser acreedores. Se nos ha hablado también de la pereza, se nos ha hablado de la maldad y la perversidad y nos muestran las características que las personas pueden llegar a tener siendo de esta manera. Nos hablan también, para finalizar estos versículos, sobre el adulterio. Nos habla aquí precisamente estos últimos versículos, tocan el tema del robo y del adulterio. Entonces, por favor, si usted puede ahí, revise, vamos a leerlo todos juntos, estos versículos.
de esta parte de la enseñanza que está desde el versículo 30. Dice, no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido, paga 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Entonces, haciendo el estudio, familia, me llevaba directamente al tema del robo. Ahí empieza con el robo, pero si nos damos cuenta, ayer nuestro hermano también estaba hablando sobre la parte del adulterio y cómo podemos llegar a estar alejándonos de cierta manera por incumplir los mandatos de nuestro Elohim. En el versículo 29 también se toca el tema del adulterio y aquí, curiosamente, entra a hablarse sobre el robo, sobre cómo alguien que comete un robo puede llegar a estar en una situación puede llegar a hacerlo por alguna necesidad. Entonces, intentando como encontrarle escudriñar la palabra y poder entender un poco más por qué habla de que el ladrón que roba, pues no, pues es porque tiene necesidad. Entonces, a nivel alegórico y de simbología, se puede ver el ladrón que roba por hambre como aquellos que pecan por necesidad o debilidad humana. Sabemos que cuando uno tiene hambre empieza a enfrentar una debilidad en el cuerpo. Los que hemos hecho el ayuno de Yom Kippurín, nos hemos podido dar cuenta cómo afligir el cuerpo en ciertas situaciones no es tan sencillo como podría llegar a parecer. Hay otras personas que lo pasan muy bien en esa compañía de oración y todo este tema, pero la parte de la debilidad es algo que nos llega a confrontar y nos puede llegar a ocasionar que en algún momento necesitemos algo de lo del mundo para poder estar saciados. Y estamos hablando de la comida en este momento. Pero, por ejemplo, cuando alguien peca por necesidad, yo pensaba y lo comentaba y decía, pues una necesidad que puede llegar a tener una persona es tal vez tener un trabajo que lo obligue a estar en Shabbat, pues generando esta labor. Y ese tema se ha ido poniendo en manos del rey y él ha ido solucionando muchas situaciones. Testimonios, personalmente he visto cómo cuando se desea, cuando se pone en oración, cuando se le pide al rey, cuando uno intenta activar todas las ayudas que él tiene para que él nos da, que él nos permite tenerlas para que acudamos a él se manifiesta en favor de nosotros para permitirnos cambiar de trabajo, tener un ingreso adicional el cual nos permita, por ejemplo, estoy dando ese ejemplo, de no tener la necesidad de tener que transgredir ese mandamiento. Sabemos que también lo más importante es poder llevar también el sustento a nuestro hogar y si nos retiramos de un trabajo, pues también podríamos poner en riesgo parte de nuestro sostén, de nuestros compromisos financieros. Eso en cuanto a la necesidad. Y en cuanto a la debilidad humana que les digo, del que roba porque tiene hambre, y lo asemejo con el que peca por debilidad humana, muchas veces, y lo digo personalmente, uno de hombre, los ojos le pueden llegar a jugar una mala pasada. Entonces esa debilidad humana, amada familia, es la que tenemos que estar prestos para batallar contra ella. Hay otras que puede ser la pereza, como lo hemos venido viendo también en este precioso proverbio.
Con todo ello, tenemos que entender que ese tipo de debilidades las vamos a estar enfrentando a diario. Y la armadura de la cual nos podemos revestir es la que Elohim nos ha puesto en el camino. Esa necesidad de poder entender que con su poder y con su palabra, guiados y direccionados única y exclusivamente por Él, pues podremos darle una salida a este camino de debilidad. Entonces, haciéndolo, pensaba, bueno, ¿y dónde se habla primeramente de que de que haya habido algún robo? Y pues uno no se tiene que ir muy lejos. Yo, haciendo la enseñanza, me iba para Adán y Eva. Cuando se les prohíbe comer de un árbol, cuando se les prohíbe comer de un fruto y no probarlo, ese del conocimiento del bien y del mal, porque sabíamos perfectamente, ahora lo entendemos, que lo único que quería Elohim con nosotros era, pues, evitarnos conocer eso que no nos iba a edificar, sino lo contrario, nos iba a llevar a la destrucción. Y ese camino es muy importante tenerlo en cuenta ahora que estamos en este caminar de raíces hebreas, en este caminar de cumplir mandamientos, en este caminar de obedecer la palabra del Eterno. Porque muchas serán las situaciones que nos generen debilidad para sencillamente apartarnos del camino, para apartarnos de la verdad y muchas veces dejarnos ir hacia las tinieblas. Él tiene un camino, Él ha dicho que tiene un camino y ese camino es el que nos va a conducir hacia la perfección. Miremos lo que dice Yeshayahu, Isaías capítulo 35, versículo 8. Habrá allí una calzada que será llamado camino de santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. Entonces, allí yo le invito a que usted se pregunte, ¿estamos siguiendo el camino? Estamos intentando realmente acercarnos un poco a esa santidad de la cual el rey, de la cual, sí, en la cual el rey pide de nosotros. Este versículo que les leo es parte de la profecía que aparece en este libro de Isaías, en el que se describe la transformación y renovación que Elohim traerá al desierto y a sus habitantes. Este es un pasaje lleno de promesas, de alegrías, de sanidad y de sanación y de redención. Entonces, este pasaje nos lleva a, estamos caminando por donde Él quiere, estoy alcanzando esa santidad que Él pide de mí. Y como les decía anteriormente, esa debilidad a la cual nos vemos enfrentados todos los días, sea en el aspecto que sea, en el mal genio, en la ira, en la pereza, en la lujuria, en estar enfocados en otros temas que me aparten del camino del cual tengo que estar pendiente de transitar. Ese camino y esa calzada es para que nosotros podamos caminar mejor. Los que han hecho senderismo, los que se han, no sé, tal vez adentrado en una montaña, cuando hay un sendero creado, pues es fácil caminar por él. Por eso esa calzada, por eso ese caminar por esa calzada y ese camino que Él tiene para nosotros. Va a ser mucho más fácil. Pero hay personas que deciden irse por el sendero que es mucho más difícil, por el cual no está creado, por el cual pueden llegar a presentar muchísimas más dificultades y terminan perdiéndose. Y uno ve en noticias que una persona se perdió y muchos que han hecho tal vez el mismo sendero dicen, pero ¿por qué se perdió si el camino está completamente dirigido? Porque decidió tal vez salirse de la senda e irse pues por donde le parecía irse. El camino de santidad está simbolizando ese sendero de rectitud y pureza que necesitamos tener y el cual está destinado para aquellos que realmente quieren ser santificados por Elohim. Entonces, ahí nuevamente la pregunta, ¿queremos realmente estar santificados?
Queremos ser y caminar por ese camino por el cual no van a caminar los impuros. ¿Y quiénes son impuros? ¿Quiénes son impuros? Pues usted y yo, pues éramos o seguiremos siendo impuros hasta que Él nos permita limpiar completamente nuestros pecados. Entonces, el llegar a este camino es empezar a limpiar nuestro cuerpo, porque lamentablemente a voluntad de nuestro Rey, pues caminamos bastante tiempo en un camino en el cual sabemos perfectamente que por desconocimiento, por ignorancia, hicimos, dijimos, celebramos, comimos cosas que tal vez no, no eran y no están en la voluntad de Elohim. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si queremos de verdad ese camino. Y también hay aquí algo precioso en este versículo y es la protección divina de la cual se nos habla. Elohim mismo estará presente en este camino. Él nos estará cuidando. Yo sé que aquí hay muchas personas que en momentos de tribulación, en momentos de debilidad, en momentos de esa situación por la cual han orado o hemos orado, hemos visto cómo la protección divina desciende y nos ayuda a vencer la enfermedad, la situación financiera, el agobio que se puede llegar a tener mental, físico. Esa protección divina está solamente y exclusivamente dada por nuestro Creador. Y eso es lo más bonito, que tenemos ese camino en el cual andaremos con seguridad, tendremos un seguridad, tendremos redención y podemos contar con esa guía y protección de nuestro Rey, esa exclusividad. Solamente aquellos, algunos, tendremos esa exclusividad. Usted sabe que cuando usted paga una boleta VIP o una boleta de muchísimo mayor valor o precio económico, pues tiene acceso a más opciones, como el que tiene el programa estándar y paga el premium. Entonces sabe que se hace acreedor a muchísimas más opciones de trabajo, no sé, interfaz de movimiento más rápida, un montón de cosas. Entonces, esa misma promesa es la que se nos hace por andar por ese camino. Y eso es lo que deseamos en este momento, que podamos todos entender y comprender que el caminar por este sendero es el que nos va a llevar a un feliz viaje, a una feliz llegada. Y sabemos que la promesa que tenemos es nada más y nada menos que la vida eterna. Entonces, para que sigamos caminando por ella. Luego llevaba y me preguntaba, bueno, entonces estamos hablando de robo y de adulterio. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Robar o adulterar? ¿Por qué se ponen en un mismo segmento de versículos estas dos? ¿Por qué nos llaman a dejar desde el principio, como les digo, desde Proverbios capítulo 6, versículo 1, a tener en cuenta con lo que vamos a decir, cómo vamos a actuar, qué es lo que vamos a comprometernos, cómo vamos a entender qué es una persona que hace perversidad, que hace maldad, cómo dejar la pereza, cómo no ser perezoso? Y en Levítico capítulo 19, el versículo 11, cuando se están dando todas estas leyes de santidad, que si usted ya ha tenido la oportunidad de leerlas, las vamos ya a ver dentro de unas cuantas semanas, cuando sigamos avanzando en cada estudio de las parashot, nos encontramos con estas palabras escritas y dadas que dicen en Vaikra Levítico capítulo 19, versículo 11, no robes, no se engañen, ni estafen unos a otros. Eso aparece directamente en Vaikra. Entonces, me preguntaba, ¿cuáles de estos es el más importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener más en cuenta? ¿El no robar o el no engañar? ¿O el no mentir? Porque cuando estamos mintiendo, estamos robándole la verdad a esa persona. Y esto me lleva muchísimo a lo que se celebra ahorita en el mundo. Estamos
engañando a nuestros hijos, bueno, o estábamos, o los engañamos, o lamentablemente algunos, sin juzgarlos claramente, por desconocimiento, sin sencillo desconocimiento, siguen engañándolos, diciéndoles que existe un señor vestido de rojo y de barba blanca, o que es que en tal fecha es que nació. Bueno, muchísimas cosas que sabemos y comprendemos, de las cuales nos alejan y nos hacen robarles la verdad a aquellos inocentes que están creciendo, guiados por esas tradiciones que muy seguramente, como les digo, usted y yo alguna vez pudimos llegar a celebrar. Entonces, miren lo que dice Corintillín Aleph, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, para que miremos qué es más grave. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Elohim? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Elohim. Entonces, si yo veo que hay algún hermano que puede llegar a estar, no sé, robando, digamos, entonces yo cómo estoy actuando frente a ese hermano que estoy robando, que está robando, ¿soy el juez de ese hermano o actúo en compasión del hermano? Oro por él, hablo con él, le dirijo algunas palabras sin hacerlo burla frente a las demás personas, sin avergonzarlo ni nada, sino intentar hablar con él. En el principio de este versículo se hablaba, o el Padre también permitió que ese servidor suyo diera los primeros 3 versículos de Proverbios capítulo 6, y hablaba sobre la vulnerabilidad. Elohim nos habla y nos dice que confesemos nuestros pecados y eso nos hará libre de ellos. Pues claramente si no los volvemos a cometer. Pero si estoy confesando mi pecado o me están confesando un pecado, ¿cómo estoy actuando yo? ¿Estoy siendo el juez de esa persona? ¿Lo estoy señalando? ¿Me estoy burlando? ¿O estoy actuando con compasión? ¿O estoy actuando con humildad? De reconocer que no soy mejor que esa persona simplemente porque no haya pecado. Porque yo puedo tener porquería en mi corazón sin ni siquiera saberlo y estoy simplemente levantando un juicio porque es que el hermano se merece lo que le está pasando porque es que él no hace lo que yo sí hago. Él nos llama, Elohim nos llama a que tengamos claro cómo comportarnos. Y a través de este hombre, de Rab Shaul, que sabemos perfectamente que al principio él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que era perseguir y era matar y apedrear y acabar con todos los que no estuvieran de acuerdo a como él pensaba, nos aparece esto en Colosenses capítulo 3 versículo 12. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Entonces, si nosotros somos escogidos de Elohim, amados, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Eso es lo que nuestro corazón debe albergar, amados. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. No señalamiento para el que lo está haciendo mal, no el que cayó en cualquier pecado, en el adulterio, como lo dice, no se va a quedar sin recompensa. No, recompensa no es, sin consecuencia, no se va a quedar sin consecuencia. Sabemos que hay un juez, un único juez, que puede decirnos qué está bien y qué no está tan bien. Ese juez no es usted, ni soy yo, ni es nadie más, sino nuestro Elohim. Entonces lo único que nosotros podemos hacer es orar, interceder al Padre, dar consejos, intentar que sean sabios, que provengan de Elohim, no simplemente de mi parecer, y poder direccionar a esa persona para que ese corazón pueda ser pulido y cambiado. Porque del corazón provienen cosas que no son tan buenas, y ya lo hemos hablado últimamente también. En Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos,
falsos testimonios y calumnias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Eso es cuando estaba teniendo la práctica con los fariseos y les decían que qué es lo que contamina realmente al hombre. Y él les da estas palabras. Entonces, eso es lo que lamentablemente alberga nuestro corazón. En este momento sabemos y entendemos perfectamente que el mundo está llamándonos y llamando a nuestros hijos, los está queriendo guiar y direccionar por un camino en el cual ellos se rindan a su corazón y los deseos de su corazón. Y lo más importante es seguir el corazón, porque es que el corazón, los deseos del corazón tienen que cumplirse. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios realmente en la vida de cada uno de los hijos de Él? ¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza preguntarle a Dios cuál es esa voluntad que Él tiene para nuestras vidas? Nosotros muchas veces caminamos por donde queremos caminar. Muchas veces podemos llegar a tener malos pensamientos y poder pensar de forma dañina para nuestro corazón. No podemos actuar de esa manera, amados hermanos. No podemos actuar con ese sentido de querer ser guiados únicamente por lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que entender y comprender que lo que Elohim quiere para cada uno de nosotros es pureza, es limpio, es rectitud, es andar en un camino de obediencia, en un camino que no nos aleje de nuestro Creador y Salvador. Eso es lo que necesitamos nosotros. En el capítulo 19, ahí se me pasó ponerlo, en el capítulo 19 de Lucas, vemos cómo Zaqueo, que era este recaudador de impuestos, decide hacer lo correcto, decide hacer lo bueno. Usted ha cometido errores, muy seguramente. Usted ha hecho cosas muy difíciles de borrar, muy seguramente, amados hermanos, porque todos hemos cometido errores. Todos pudimos llegar a cometer alguno que otro pecado o muchos pecados, pero el hecho no es quedarnos en ese sentido de culpa, sino intentar solucionar lo que está pasando, la situación que estamos viviendo y poder intentar cambiar como lo hace este hombre. Les voy a leer los primeros 10 versículos ya para ir finalizando. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Yeshua estaba a punto de pasar por allí. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 19. Él entendió, comprendió que tuvo nuevo nacimiento. Le permitió Elohim una nueva forma de redención. Le permitió entender que estaba haciendo las cosas mal. ¿Qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que entregar 4 veces si es necesario? Al principio de este proverbio hablaba hasta el punto de la humillación. No importa si no tenemos que humillar, amados. No importa si tenemos que bajar nuestra cabeza, pedir perdón y entender que el camino no era por ahí, que simplemente nos habíamos apartado por un momento. Que todo ese deseo de lujuria, de adulterio que puede llegar a haber, que es mucho más frecuente, no estoy diciendo que no en las mujeres, pero sí en los hombres, sea completamente apartado de nuestras vidas. ¿Cuántas familias, cuántos hogares no se han destruido por culpa de ese deseo carnal?
Nosotros tenemos que vencer la carne y ser más hijos de Elohim, ser más como Él quiere vernos, limpios, puros de corazón, para ser intachables y sin mancha. Amada familia, esperando que tengan un hermoso resto de día, hagamos la bendición posterior a la lectura de la Torá. Y decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechai olam nata betoheinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Amén y amén. Acompáñeme allí, amado hermano, amada hermana, hagamos una oración al Rey, ya habiendo cerrado este tiempo, para pedirle que nos permita entender cuál es nuestra debilidad y en qué debemos realmente prestar atención para ese cambio. Soberano, Padre Celestial, Rey bendito, Elohim de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, te agradecemos infinitamente por este momento en el que hemos podido recibir, nutrirnos con esta palabra, Señor. Permítenos, Padre Santísimo, Soberano, entender cuál es nuestra debilidad, cuál es ese punto de quiebre que podemos llegar a tener, Señor. Y ayúdanos, por favor, a moldearlo. Ayúdanos a estar capacitados todos los días en esta buena obra, Señor, de crecer en tu palabra, para poner al descubierto todo aquello que nos cuesta, todo aquello que nos domina, todo aquello que no es de ti, Señor. Todo aquello, Padre Santo, por lo cual hemos venido luchando, seguiremos luchando, Padre Santo, y tú nos fortalecerás y nos darás, Padre Santo, dirección, sabiduría, discernimiento, Padre Santo, para poder ser guiados siempre hacia ese camino recto, hacia ese camino de santidad, hacia ese camino, Padre Santo, en el que podremos estar con nuestro Creador, contigo, soberano. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de los hermanos que están en este momento y que escucharán en futuro, en el momento en el que tú les permitas, Padre Santo, esas enseñanzas y esas palabras, Padre Santísimo. Te lo hemos agradecido, todo soberano, en tu nombre santo, poderoso y bendito, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Familia, bendiciones de nuestro Abba Kadosh. Mi nombre, Eli Ben Itzhak, de la congregación de EMC Shalom Barcelona. Tengan ustedes un bendecido y hermoso día. Y no olvide, por favor, amado hermano, amada hermana, darle like a este video para ayudarnos a compartir esta hermosa noticia. Bendiciones de nuestro Rey Celestial, familia. Shalom, shalom.